El presidente francés Emmanuel Macron hizo un llamado inesperado para reanudar el diálogo con Vladimir Putin, ya que Estados Unidos está jugando su propio juego tras bambalinas con Moscú, mientras que Europa queda fuera. Es importante señalar que esta declaración ocurrió tras la decisión inédita de la Unión Europea de dar a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros usando activos rusos congelados. Y después de que Vladimir Putin comenzara a amenazar a Europa con demandas judiciales por supuestamente haberle robado dinero a los rusos. En Europa solo destacan la declaración de Friedrich Merz, quien afirmó que por primera vez Europa estará representada en las negociaciones de paz en Estados Unidos, lo cual en realidad debió haber sucedido mucho antes. Al mismo tiempo, el representante de la OTAN, Mark Rutte, declaró directamente que Hungría, Eslovaquia y Estados Unidos están bloqueando la adhesión de Ucrania a la OTAN. Por eso, Europa debe dar a Ucrania libertad y garantías de seguridad. Pero, ¿cómo se relaciona esto con el llamado de Emmanuel Macron a volver a hablar con Putin? Vamos a discutirlo juntos y de una vez les hago un adelanto. No hay que criticar duramente a Emmanuel Macron ni empezar a echarle tierra ahora mismo. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a analizar este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, den like y escriban cualquier comentario largo debajo de este episodio. Suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción del video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Tras una larga sesión de la cumbre de la Unión Europea, el presidente francés Emmanuel Macron sorprendió al declarar que Europa debe buscar un enfoque y dialogar con el dictador Putin. Como dijo Macron, Europa debe hallar la forma de retomar el diálogo directo con Vladimir Putin. Según Macron, quien por cierto sigue siendo uno de los pocos líderes europeos que mantiene contactos telefónicos con Putin, la última vez que habló con él fue en julio de 2025, buscar el formato adecuado para negociar con Rusia conviene a Europa. Y aquí Macron inmediatamente explicó sus palabras, cito: se logrará una paz duradera en las negociaciones actuales, o los europeos retomarán el diálogo abierto con Rusia, cooperando con Ucrania. Macron hizo esta declaración en Bruselas, donde los líderes de la Unión Europea, tras 16 horas de negociaciones, no lograron acordar la confiscación de los activos rusos congelados. Y ahora viene la parte más importante de la cita de Macron. Será útil volver a hablar con Vladimir Putin. De lo contrario, los líderes europeos tendrán que negociar entre ellos, así como con los negociadores de Estados Unidos, quienes luego discutirán la situación con Moscú por su cuenta. Y eso no es lo ideal para Europa. Ese es un punto importante. Macron afirma que los estadounidenses impulsan a Europa a dialogar con Putin, ya que Trump dejó de representar al país principal en la OTAN y ahora Estados Unidos solo actúa como árbitro entre Rusia y Macron. Lo dice directamente: o tendremos que entablar un diálogo directo con los rusos sin la participación de los estadounidenses, o simplemente tendremos el mismo diálogo, pero a través de los estadounidenses. Lamentablemente, cuando Trump rompió el aislamiento de Putin, todos los demás actores occidentales empezaron a elegir el diálogo directo en lugar del aislamiento. Si dejamos las emociones, para los europeos es extraño y débil que los estadounidenses hablen con los rusos sobre su seguridad y luego solo les pasen la información. Lamentablemente, Trump ya rompió realmente el aislamiento de Putin, y en este sentido, el canciller alemán Friedrich Merz anunció que la Unión Europea participará por primera vez en las negociaciones de paz entre los enviados de Donald Trump y las delegaciones rusa y ucraniana, realizadas los fines de semana de 2020 y 2021. Cita: ahora tenemos que esperar y ver qué se discutirá en Estados Unidos. Durante los próximos días, representantes de nuestro lado participarán. Estoy seguro de que mantendremos un enfoque de consenso entre América, Ucrania y Europa, y tendremos que ver cómo se comporta Rusia. Debemos estar preparados para el peor escenario, en el que tengamos que financiar a Ucrania por aún más tiempo, y eso es precisamente lo que hicimos posible con nuestra decisión de hoy. Gracias a las decisiones de hoy, Ucrania está financiada para los próximos 2 años. Explicaré a qué decisión de hoy me refiero, pero antes diré que para Friedrich Merz esto es un gran avance. Que Europa finalmente está en la mesa de negociaciones, donde en realidad se decide no solo el destino de Ucrania, sino también la seguridad de la propia Europa. Por eso Emmanuel Macron hizo esas declaraciones extrañas. Quiero aclarar que el 20 y 21 de diciembre no fue así. La delegación rusa se reunirá en Miami con representantes de Trump. Antes de negociar con Rusia, Estados Unidos se reunirá con Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. Finalmente, los europeos también estarán representados en estas negociaciones.
Sí, las noticias realmente son inquietantes y entiendo que con tal flujo de información muchos ya simplemente tienen la mente saturada. Vivimos en un estado de estrés crónico y es normal cansarse de eso. Por cierto, si sienten que ya están al límite, que como se dice la batería se agotó y nada les alegra, entonces tengo algunas recomendaciones para ustedes. Este es el canal de YouTube de Bobby Rapsay, un excelente psicólogo que analiza procesos psicológicos complejos sin usar términos difíciles, usando ejemplos de noticias diarias para explicar lo que sucede. Por cierto, él sacó un excelente episodio sobre por qué nos sentimos cansados, incluso sin trabajar, y cómo lidiar con eso. El canal de YouTube de Bobby Rapsay está en la descripción. Vayan, suscríbanse y vean los últimos episodios, son muy útiles y ayudan mucho. Ya saben, para poner las ideas en orden. Bueno, nosotros vamos a continuar, pero volvamos a Emmanuel Macron. Las declaraciones del presidente francés ocurrieron horas después de las intensas negociaciones de líderes de la Unión Europea sobre el destino de los 200.000 millones de euros congelados del Banco Central ruso. Como resultado, se decidió otorgar a Ucrania un crédito de reparación sin intereses por 90.000 millones de euros a través de préstamos y sin utilizar los activos soberanos rusos. Ucrania solo pagará el crédito si Rusia cubre la reparación, confirmó Friedrich Merz. Al mismo tiempo, la Unión Europea se reserva el derecho de utilizar estos activos rusos bloqueados en la Unión Europea para pagar el crédito si Rusia no paga la compensación. Los líderes de la Unión Europea evitaron una división al decidir otorgar un crédito a Ucrania utilizando fondos prestados y no los activos rusos congelados. El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, junto con el de Hungría, Viktor Orbán, se opusieron principalmente a confiscar los activos rusos a favor de Ucrania. Pero sobre este tema tendré un episodio aparte, asegúrense de verlo. Sobre Hungría, el ingreso de Ucrania a la OTAN es bloqueado por Estados Unidos, Hungría y Eslovaquia, según Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Por eso, en ese caso, según él, Ucrania necesita garantías de seguridad para poder firmar un acuerdo de paz. Cita: el aspecto fundamental de la OTAN es que cualquier país de la región euroatlántica puede solicitar ser miembro de la alianza. Los aliados acordaron el ingreso irreversible de Ucrania a la OTAN. Sin embargo, hay un aspecto práctico. Varios aliados, como Hungría, Eslovaquia y Estados Unidos, dicen que no darán su consentimiento ni apoyarán la unanimidad para la adhesión de Ucrania a la OTAN. Por eso surge la pregunta: si se logra un acuerdo de paz, ¿cómo evitar un nuevo ataque ruso contra Ucrania? Aquí deben aplicarse las garantías de seguridad en desarrollo y con 3 niveles. El primer nivel son las Fuerzas Armadas de Ucrania como primera línea de defensa. El segundo, las medidas de la coalición de países dispuestos en las últimas semanas. Y el tercero es el apoyo de Estados Unidos. Y en toda esta historia, Vladimir Putin intentó hoy aprovecharse de los cambios en Europa. Putin, durante la línea directa, declaró que las afirmaciones sobre los planes de Moscú de atacar a Europa son una tontería, y también habló sobre la posibilidad de cooperar con los países occidentales. Y además añadió argumentos tomados de Donald Trump, diciendo que Europa pronto desaparecerá, que sin Rusia no solo se congelará, sino que desaparecerá. Ahora, una cita del dictador Putin: no habrá nuevas operaciones si nos tratan con respeto, si toman en cuenta nuestros intereses, así como nosotros intentamos tomar en cuenta los suyos, si no nos engañan. Como con la expansión de la OTAN al este, nos dejaron colgados, como decimos en nuestro país. Estamos listos para trabajar con ustedes, con el Reino Unido y con los Estados Unidos, pero en igualdad de condiciones. Europa irá desapareciendo poco a poco si no vincula su futuro con Rusia. Si combináramos nuestras habilidades, prosperaríamos en vez de estar en guerra, como hacen con Rusia usando a los nacionalistas ucranianos como intermediarios. Estamos listos para detener estas acciones militares si se garantizan las condiciones de seguridad para Rusia a mediano y largo plazo, declara Putin. En resumen dice, seremos amigos, comerciamos o de lo contrario Europa tomará y ustedes desaparecerán. Y con este individuo, Donald Trump está negociando, obligando también a los europeos a buscar diálogo con el dictador calvo Putin.